El 22 de febrero de 2026 es una fecha que va a quedar grabada en la historia de México y en la historia del crimen organizado a nivel mundial. Ese domingo, en la sierra del estado de Jalisco, el ejército mexicano ejecutó una operación que llevaba años en construcción, una operación que ningún gobierno anterior había logrado concretar, y que culminó con la muerte del hombre más buscado y más temido del planeta. Ese domingo cayó Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. Cayó el Mencho. Para entender la magnitud de lo que ocurrió el 22 de febrero de 2026, hay que entender primero quién era este hombre. Y no es fácil, porque el Mencho fue durante décadas una figura casi fantasmal. Un hombre del que apenas existían registros fotográficos. Un hombre que construyó uno de los imperios criminales más grandes y más violentos de la historia moderna, y que sin embargo logró mantenerse en las sombras mientras el mundo entero lo buscaba. Mientras gobiernos, agencias de inteligencia, fiscalías internacionales y miles de agentes dedicaban recursos incalculables a dar con su paradero, él seguía moviéndose, operando, expandiendo su red como si fuera invisible. El gobierno de los Estados Unidos llevaba años ofreciendo una recompensa de $15 millones por cualquier información que pudiera conducir a su captura. De $15 millones. Eso no es solo una cifra impresionante. Eso es una declaración de intenciones. Eso es Washington diciéndole al mundo que este hombre era considerado una amenaza de primer nivel no solo para México, sino para la seguridad de toda la región. Y aún así, durante todos esos años, nadie cobró esa recompensa. Nadie pudo o nadie quiso señalar dónde estaba el Mencho. Pero vayamos por partes. Vayamos al principio, porque la historia de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes es una de esas historias que resultan casi difíciles de creer si no fuera porque están documentadas, porque son reales, porque ocurrieron de verdad. Nemesio nació en Michoacán, en el municipio de Pajacuarán, en una familia humilde de una región que durante décadas fue terreno fértil para el surgimiento de figuras del crimen organizado. Desde joven tuvo contacto con el mundo del narcotráfico, y su trayectoria tomó un giro que pocos habrían imaginado cuando se convirtió en policía. Sí, leyeron bien. El hombre que terminaría siendo el narcotraficante más buscado del mundo comenzó su carrera adulta como oficial de la Policía Judicial del estado de Jalisco. Ese detalle no es menor, porque trabajar dentro del aparato de seguridad del estado le dio algo que muy pocos criminales tienen desde el inicio: conocimiento del sistema, de sus estructuras, de sus debilidades, de cómo opera la inteligencia, de cómo se organizan los operativos. Un conocimiento que más adelante utilizaría con una eficacia brutal. Su carrera en el crimen organizado comenzó formalmente cuando se vinculó al Cártel de Milenio, una organización que con el tiempo se transformaría y se fragmentaría, dando origen al cartel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, como se le conoce mundialmente. Y es aquí donde la historia de Nemesio Oseguera empieza a adquirir unas dimensiones verdaderamente extraordinarias, porque lo que él construyó con el CJNG no tiene precedentes en la historia del narco mexicano de las últimas décadas. Hay que recordar que cuando el CJNG comenzó a consolidarse como organización independiente, a principios de la segunda década del siglo XXI, el panorama del crimen organizado en México estaba dominado por el Cartel de Sinaloa, la organización que había crecido bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, y que en ese momento era considerada la más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Para cualquier organización criminal nueva, plantar cara a Sinaloa hubiera parecido un suicidio. El Mencho lo hizo de todas formas. En cuestión de pocos años, el CJNG pasó de ser una organización regional a convertirse en una red criminal de alcance verdaderamente global. No estamos hablando solo de presencia en varios estados de México, que ya era en sí misma amplísima. Estamos hablando de operaciones en más de 35 países. Estamos hablando de rutas de tráfico de drogas que conectaban América Latina con Europa, con Asia, con África. Estamos hablando de una estructura empresarial del crimen que en muchos aspectos se parecía más a una corporación multinacional que a lo que la gente imagina cuando piensa en un cártel de droga. El Mencho no solo vendía droga. El Mencho construyó una organización con divisiones especializadas, con departamentos de finanzas, y con estructuras de comunicación cifrada, con células operativas en decenas de países.
Y todo eso mientras permanecía prácticamente invisible para el mundo. Esa invisibilidad era una de sus grandes armas. A diferencia de otros capos que en algún momento de sus carreras tuvieron cierta exposición mediática, que concedieron entrevistas, que aparecieron en fotografías, que construyeron narrativas públicas alrededor de su figura, el Mencho huyó siempre de cualquier tipo de exposición. Las fotografías que existen de él son escasísimas, tomadas con años de distancia entre sí, en circunstancias no siempre claras. Durante sus años de mayor poder, las agencias de inteligencia no tenían certeza de cómo lucía, cuánto pesaba, si había envejecido bien o mal, si estaba enfermo o gozaba de buena salud. Esa falta de información concreta sobre su apariencia física lo convirtió en algo cercano a un fantasma. Y los fantasmas, ya se sabe, son muy difíciles de atrapar. Pero hay un momento en la historia del Mencho que lo define como ningún otro. Un momento que deja claro que este hombre no era simplemente un capo más en la larga lista de narcotraficantes mexicanos. Ese momento ocurrió el 1 de mayo de 2015. Para el año 2015, el CJNG ya era una fuerza formidable en el territorio mexicano. Las autoridades federales habían identificado al Mencho como objetivo prioritario y habían diseñado un operativo de gran envergadura para intentar capturarlo. El llamado Operativo Jalisco movilizó recursos importantes, con fuerzas especiales, aeronaves militares y apoyo de inteligencia. Todo apuntaba a que esta vez sería diferente, y a que esta vez las fuerzas del Estado tendrían la ventaja suficiente para cerrarle el paso. Lo que nadie calculó fue la respuesta del Mencho. Cuando las fuerzas federales iniciaron el operativo, la escolta del capo respondió con un nivel de armamento que dejó a todos paralizados. Los sicarios del CJNG no estaban equipados como simples guardaespaldas de un criminal. Estaban equipados como una fuerza militar de combate. Entre el arsenal que desplegaron esa mañana se encontraban ametralladoras pesadas, Browning M2, un tipo de arma que se utiliza normalmente en vehículos militares y aeronaves de guerra. Se encontraban fusiles de precisión Barrett M82, rifles de francotirador capaces de penetrar blindajes ligeros a distancias de más de 1 kilómetro. Y se encontraban lanzacohetes RPG de fabricación soviética. Lanzacohetes. Era en un enfrentamiento con la Policía Federal Mexicana. Con ese arsenal, la escolta del Mencho logró lo impensable. Derribó uno de los helicópteros militares que participaban en el operativo. Un helicóptero del ejército mexicano fue abatido por los sicarios de un narcotraficante. 9 soldados murieron en ese ataque. La operación fracasó, el Mencho escapó, y México y el mundo se despertaron con la noticia de que existía un cártel que tenía la capacidad y la voluntad de hacerle la guerra abierta al Estado con armamento de nivel militar. Ese episodio definió al CJNG ante los ojos del mundo. No era una organización criminal ordinaria. Era una organización dispuesta a todo, equipada para todo, y liderada por un hombre que claramente no tenía ningún miedo de escalar un conflicto hasta límites que nadie más se habría atrevido a cruzar. Durante los años siguientes, el Mencho y el CJNG continuaron expandiéndose, continuaron fortaleciéndose, continuaron siendo el objetivo número 1 de las fuerzas de seguridad mexicanas y de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Hubo momentos en que las autoridades creyeron estar cerca. Hubo golpes contra la organización, detenciones de figuras importantes del cártel, decomisos de drogas y armamento. Pero el Mencho siempre escapó. Siempre hubo una puerta trasera, siempre hubo una ruta de escape, siempre hubo una capa más de protección entre él y quienes lo buscaban. Hasta el 22 de febrero de 2026. Lo que ocurrió ese domingo en Tapalpa, un municipio ubicado en la Sierra Jalisciense a aproximadamente 150 kilómetros al sur de Guadalajara, fue el resultado de meses, posiblemente años, de trabajo de inteligencia coordinado entre las fuerzas militares mexicanas, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y, según informaciones posteriores, también con el apoyo activo de los servicios de inteligencia de Washington. Fue una operación de una complejidad enorme, diseñada para no cometer los errores del pasado, para no dejar vías de escape, para cerrar todos los ángulos posibles. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó en su comunicado oficial, emitido desde Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, el mismo 22 de febrero de 2026,
que fuerzas especiales del ejército mexicano planearon y ejecutaron la operación en Tapalpa, Jalisco, con la participación de diversas aeronaves de las Fuerzas Aéreas y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El objetivo era la detención del Mencho. Como había ocurrido antes, el personal del CJNG respondió con violencia. Los militares repelieron la agresión. Al finalizar el enfrentamiento, 4 integrantes del grupo criminal habían quedado muertos en el lugar y 3 más resultaron heridos de gravedad. Durante el traslado aéreo de estos heridos hacia la Ciudad de México, los 3 fallecieron. Entre ellos, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. En total, el operativo dejó un saldo de 7 narcotraficantes muertos y 3 soldados heridos. El comunicado oficial fue cuidadoso en sus palabras, aclarando que las autoridades correspondientes se encargarían de las diligencias periciales para la identificación formal de los fallecidos. Ese es el protocolo. Pero las fuentes federales confirmaron lo que el comunicado dejaba implícito. El hombre más buscado del planeta había muerto el 22 de febrero de 2026 en la Sierra de Jalisco. Y entonces empezó la otra parte de esta historia. La parte que cualquiera que conozca, aunque sea superficialmente, cómo funcionan los cárteles mexicanos, podía anticipar. La respuesta. Porque cuando cae un líder de ese nivel, cuando muere el hombre que durante años fue el centro de gravedad de una organización criminal de las dimensiones del CJNG, lo que sigue no es silencio. Lo que sigue es fuego. Desde las primeras horas de la mañana del 22 de febrero de 2026, antes incluso de que el comunicado oficial fuera emitido, los primeros signos de lo que estaba ocurriendo empezaron a manifestarse en distintos puntos del estado de Jalisco. El servicio de transporte público fue suspendido desde las 9 de la mañana en Guadalajara y en varios municipios conurbados, una señal inequívoca de que algo muy serio estaba pasando. Las autoridades comenzaron a pedir a la población que permaneciera en sus casas. Esas instrucciones rara vez se dan sin una razón de peso. A lo largo del día, la situación fue escalando de manera alarmante. Individuos armados comenzaron a bloquear carreteras y caminos en múltiples puntos del estado, utilizando una táctica tristemente conocida en México como narcobloqueo. Vehículos robados fueron atravesados en las vías y posteriormente incendiados para impedir el movimiento de las fuerzas de seguridad. En las calles y carreteras fueron arrojados los llamados ponchallanta, sucruces metálicas de varias puntas diseñadas para reventar los neumáticos de los vehículos que intentaran circular. Negocios como farmacias y tiendas de conveniencia fueron atacados e incendiados por grupos armados. En Tlajomulco de Zúñiga, una gasolinera fue prendida en llamas por civiles armados identificados como integrantes del CJNG. La violencia no se limitó a Jalisco. A medida que avanzaron las horas del 22 de febrero de 2026, los narcobloqueos y los altercados se extendieron a los estados vecinos. En Guanajuato se reportaron bloqueos en varias rutas importantes. En Michoacán, las balaceras y los bloqueos se multiplicaron en al menos 13 municipios. En Nayarit y en Aguascalientes la situación también se agravó. Y lo que quizás resulta más impactante desde un punto de vista geográfico, en Tamaulipas, a unos 800 kilómetros de distancia de Tapalpa, también se registraron narcobloqueos como respuesta a la caída del líder. 800 kilómetros. Eso da una idea de cuál era el alcance territorial real del CJNG, de hasta dónde llegaban sus tentáculos, de la cantidad de personas que respondían a la estructura del Mencho en distintos rincones del país. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reaccionó a través de sus redes sociales con un mensaje en el que reconoció la realidad de lo que estaba ocurriendo. En ese mensaje, Lemus confirmó que las fuerzas federales habían realizado el operativo en Tapalpa, que el operativo había derivado en enfrentamientos y que como consecuencia individuos habían quemado y atravesado vehículos en distintos puntos del estado para obstaculizar la acción de las autoridades. El gobernador anunció la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades de los 3 niveles de gobierno y la activación del Código Rojo como medida para proteger a la población civil y restablecer el orden en el menor tiempo posible. La aerolínea Air Canada tomó la decisión de suspender sus vuelos hacia Puerto Vallarta, alegando razones de seguridad derivadas de todo lo que estaba ocurriendo en el estado. Sin embargo,
El comunicado oficial de las autoridades mexicanas precisó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara continuaba operando con total normalidad, bajo la protección de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa. Una distinción importante porque en momentos de caos informativo como ese, la diferencia entre lo que realmente está cerrado y lo que sigue funcionando es crucial tanto para los ciudadanos como para quienes se encuentran de paso en la región. Las fuerzas federales, según los reportes del propio operativo, comenzaron a priorizar los focos de mayor conflicto. Tapalpa, Ocotlán y Tlajomulco de Zúñiga se convirtieron en los epicentros de los esfuerzos de contención. Los gobernadores de los estados afectados subrayaron en sus comunicados la coordinación permanente con el gobierno federal y con la Secretaría de Defensa Nacional, enfatizando que el objetivo principal era evitar que los brotes de violencia se salieran de control y que la población civil resultara dañada. Ahora bien, para entender plenamente el significado político y estratégico de lo ocurrido el 22 de febrero de 2026, sí hay que mirar el contexto en el que se produjo este operativo. México venía atravesando meses muy complicados en materia de seguridad. La violencia no había cedido en estados históricamente conflictivos como Sinaloa y Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum cargaba con la presión de una situación que demandaba resultados concretos y visibles. Y desde Washington, la administración de Donald Trump había estado ejerciendo una presión creciente sobre la política de seguridad mexicana. Esa presión se intensificó en los meses previos al operativo de febrero, en el contexto de la caída de varios líderes del cartel de Sinaloa y de la extradición de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. La relación entre México y Washington en materia de seguridad era un equilibrio delicado, y la demanda estadounidense de resultados tangibles era constante. En ese escenario, el operativo del 22 de febrero de 2026 representa el logro de seguridad más significativo no solo del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino de cualquier gobierno mexicano en décadas. Eliminar al narcotraficante más buscado del planeta, al hombre que durante años había sido el objetivo número uno tanto de México como de Estados Unidos, es un resultado que ninguna administración anterior había conseguido. El Chapo fue capturado, sí, pero fue capturado. El Mencho murió en combate, durante un operativo de fuerzas especiales, después de años de inteligencia acumulada y coordinación bilateral. La diferencia no es solo simbólica, es también un reflejo de la evolución de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad mexicanas. Y la estrategia que llevó a este resultado estuvo conducida desde la Secretaría de Seguridad por Omar García Harfuch, una figura que había ganado notoriedad precisamente por haber sobrevivido él mismo a un atentado del CJNG en junio de 2020, cuando sicarios del cártel atacaron su convoy en plena Ciudad de México con armamento de guerra, dejando 3 muertos entre su escolta. García Harfuch sobrevivió, recuperó, y años después se encontró al frente de la estructura de seguridad que terminaría liquidando al líder del mismo cártel que intentó matarlo. Hay en esa historia una ironía histórica que no pasa desapercibida. Pero más allá de los aspectos políticos y las narrativas personales, lo que importa ahora, lo que realmente importa en términos de lo que viene para México, es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla ni inmediata. ¿Qué pasa con el CJNG? La historia del crimen organizado en México y en el mundo enseña una lección que se repite con una regularidad casi mecánica. Cuando cae el líder de una organización criminal grande, lo que ocurre no es el colapso inmediato de la organización. Lo que ocurre, generalmente, es una fragmentación. La estructura que durante años estuvo unificada bajo el mando de una sola persona se rompe en facciones que empiezan a competir por el control de los territorios, las rutas y los mercados que antes pertenecían al líder caído. Y esa competencia interna, esa guerra por la sucesión, produce con frecuencia oleadas de violencia que golpean duramente a la población civil. Lo vimos con el cartel de Sinaloa después de la captura del Chapo. La organización no desapareció, se transformó, se reacomodó, y en ese reacomodo hubo sangre. Lo vimos con otras organizaciones en Colombia, en Guatemala, en distintos puntos de América Latina, donde el crimen organizado ha tenido presencia significativa. La caída de un líder no es el final, es el comienzo de una nueva fase. Y esa nueva fase tiene sus propios riesgos, sus propios peligros, sus propias víctimas. En el caso del CJNG,
La situación es especialmente compleja porque se trata de una organización que, como hemos explicado, tiene presencia en más de 35 países, que opera con estructuras descentralizadas en distintos continentes y que durante años fue construida con la intención explícita de que pudiera sobrevivir golpes al liderazgo. El Mencho era demasiado inteligente para no haber pensado en esto. La pregunta es si los mecanismos de sucesión que pudiera haber dejado establecidos son suficientemente sólidos para mantener la cohesión de la organización, o si por el contrario la ausencia de su figura abrirá una guerra interna que fragmentará al CJNG en múltiples facciones. Lo que sí está claro desde el 22 de febrero de 2026 es que la violencia inmediata que desataron los narcobloqueos y los incendios no es solo una expresión de venganza o de luto criminal. Es también el primer movimiento en ese tablero de sucesión. Es una demostración de fuerza, una señal enviada internamente dentro de la organización y externamente hacia otras organizaciones criminales rivales. Una señal que dice: seguimos aquí, seguimos siendo peligrosos, no subestimen lo que queda. Por eso las autoridades de los estados afectados, y por eso los gobernadores de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato y de los demás estados donde se registró actividad del cártel en las horas posteriores al operativo, insistieron tanto en la coordinación, en el código rojo, en mantener activas las mesas de seguridad, porque saben que lo que sigue no es la paz automática. Lo que sigue es una transición que puede ser extremadamente violenta, y durante la cual la seguridad de la población civil es la prioridad absoluta. Para quienes viven en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Nayarit, en Aguascalientes, en Tamaulipas, en todos los estados donde el CJNG tiene o tuvo presencia, el mensaje de las autoridades es claro y merece ser escuchado con atención. Permanezcan en sus casas mientras la situación se estabiliza. Sigan las instrucciones de los canales oficiales de comunicación. Se eviten circular por zonas de riesgo. No es momento de protagonismos ni de curiosidad mal entendida. Es momento de protegerse, de proteger a los suyos y de dejar que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo. Dicho todo esto, es importante reconocer también lo que el 22 de febrero de 2026 significa para México en un sentido más amplio. Porque más allá de las complejidades políticas, más allá de los desafíos que vienen, más allá de los riesgos de la fragmentación del CJNG, hay algo que no se puede ignorar. Millones de mexicanos han vivido durante años bajo la sombra de una organización que los aterró, que cobró vidas inocentes, que destruyó comunidades enteras, que corrompió instituciones y que sembró el miedo en regiones enteras del país. Para esas personas, para esas familias que perdieron seres queridos, que vieron sus negocios destruidos, que vivieron desplazadas por la violencia del CJNG, este operativo tiene un significado que va más allá de los análisis geopolíticos y las consideraciones estratégicas. No es una victoria completa. No puede serlo, porque el problema del crimen organizado en México es estructural, es profundo, y no se resuelve con la muerte de un solo hombre por más poderoso que haya sido. Pero sí es un hito, sí es un punto de inflexión, sí es la demostración de que cuando el Estado mexicano actúa con inteligencia, con coordinación, con recursos y con determinación, es capaz de alcanzar objetivos que durante años parecieron imposibles. Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, construyó durante décadas un imperio criminal de dimensiones globales. Fue durante años el hombre más buscado del planeta. Resistió operativos, escapó cercos, derribó helicópteros militares y se mantuvo invisible mientras el mundo entero lo perseguía. El 22 de febrero de 2026, en la sierra del municipio de Tapalpa, Jalisco, ese camino llegó a su fin. Lo que viene ahora es incierto. La fragmentación del CJNG, si es que ocurre, traerá sus propios desafíos y sus propias tragedias. Las semanas y los meses que sigan a este operativo serán cruciales para determinar cómo responde la organización, quién intenta ocupar el vacío de poder que deja el Mencho y qué tipo de escenario de seguridad enfrentará México en los próximos meses. Son preguntas que no tienen respuesta todavía y que solo el tiempo podrá resolver. Pero el 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano hizo lo que ningún gobierno anterior había podido hacer. Y eso, con todas las complejidades y las incertidumbres que lo rodean, es un hecho histórico que merece ser comprendido en toda su magnitud.
Si quieres seguir informado sobre cómo evoluciona esta situación, sobre qué pasa con el CJNG en los días y semanas que vienen, sobre los detalles que aún están por confirmarse del operativo en Tapalpa, mantente atento a las fuentes oficiales y a la información verificada. En un momento como este, con tanto ruido, con tanta especulación, con tanta información sin confirmar circulando en redes sociales, la diferencia entre lo que es real y lo que es rumor puede ser enorme. Confía en las fuentes que tienen acceso a información verificada y desconfía de todo lo que no pueda ser confirmado por canales oficiales o por medios de comunicación con trayectoria y rigor periodístico. En el 22 de febrero de 2026 es una fecha que la historia no va a olvidar. El narcotraficante más buscado y más peligroso del mundo cayó ese domingo en la Sierra de Jalisco. Y México, con todas sus heridas, con todos sus desafíos pendientes, amaneció el lunes 23 de febrero de 2026 en un mundo ligeramente diferente al que conocía la noche anterior.